Amén. Bueno, hoy estamos dando inicio a esta conferencia de jóvenes, cuyo título es Capitanes, Capitanes de Tropas. Hace algunos días, hablando con nuestro hermano Wilbardo, le dije que esta conferencia tiene algo distinto. Porque a pesar de ser una conferencia de jóvenes, creo que ella está orientada hacia los adolescentes. Tiene este ingrediente especial, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar este mensaje, no sin antes tener un grito de guerra. Amén. Adrián, ayúdanos en esto, por favor. Amén. Capitanes de tropa. Aquí los combatientes a la guerra convocados. Firmes y valientes previamente preparados. Decididos con rostro de león. Como buey sirven con disposición. Como águila nunca pierden la visión. Como hombres es por Dios su corazón. La flecha apunta el arco. La piedra lanza la onda. Y con escudo y lanza así la tropa avanza. Recibiendo orden dicen sí, amén. El soldado más pequeño equivale a 100. Una moral tan alta no se vio. El más fuerte de ellos equivale a 1000. Como vienen del cielo las gotas del rocío. De Cristo y Dios, más jóvenes, más soldados. Ellos como el rey están comprometidos. Nobles capitanes, guerreros decididos. Tropas jóvenes al comando. Van la tierra conquistando. El general es Cristo. El Padre lo escogió. Somos los capitanes del ejército de Dios. El general es Cristo. El Padre lo escogió. Somos los capitanes del ejército de Dios. Somos el ejército de Dios, del ejército de Dios, del ejército de Dios, del ejército de Dios. Entonces invoca, oh Señor, aleluya, oh Señor Jesús. Amén. Capitanes de tropas. Capitanes de tropas. Amén. Ok. Vamos a iniciar este mensaje. Les pido por favor que me ayuden en la lectura de algunos versículos que vamos a proyectar allí. Ok. Y vamos a ir poco a poco, si el tiempo me lo permite, vamos a ir quitándole las capas a la cebolla para ver qué es lo que está adentro de todo esto. ¿Por qué capitanes de tropas? ¿Qué son las tropas y quiénes son los capitanes? ¿Verdad? De manera práctica, las tropas son nuestros adolescentes. ¿Y los capitanes? ¿Dónde están los capitanes? ¡Aleluya! Ustedes son los capitanes de las tropas, ¿ok? Entonces vamos a quitar la primera capa de la cebolla. Vamos a ir al fondo del asunto, porque es allí donde yo quiero llegar. Yo quiero mostrar una razón por la cual ustedes hayan venido aquí. De hecho, cuando ustedes se vayan de esta conferencia, nuestra intención es que ustedes se vayan claros y comprometidos con Dios. Bueno, hay un salmo, le voy a pedir a Luis que lo proyecte en pantalla, el Salmo
2, versículo 8, donde el padre hace como una especie de oferta al hijo y le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Ok? Esa es una oferta que el padre anticipadamente le hizo al hijo. ¿Ok? Pídeme y te voy a dar por herencia todas las naciones. Hasta ahora no encontramos en la Biblia un versículo que de manera explícita nos diga que el hijo le haya dicho: sí, padre, las quiero, dámelas, ¿ok? Pero entendemos, por la forma como transcurrieron las cosas, que sí fue un hecho. El hijo le dijo sí al padre. Ahora, la respuesta a este versículo, a esta petición, está en Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3 es la respuesta a Salmo capítulo 2 y versículo 8. Ya vamos a ver por qué. Vamos a desarrollar este asunto y espero que quede muy claro para todos. Ok. La petición del hijo en Salmo capítulo 2 y versículo 8 está muy estrechamente relacionada a la prueba de la redención. Recordemos que la redención fue un proceso que terminó con la crucifixión del Señor. ¿Ok? Dentro de este proceso, el Señor tenía que pasar una prueba. O sea, esta petición que le hizo el Hijo al Padre para que le diera a las naciones estaba sujeta a una prueba. Y la prueba que está más relacionada con este asunto de traer las naciones de vuelta hacia Él está en Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9. ¿Ok? Estos versículos nos dicen, a ver, ¿qué tal si leemos? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. El 9 dice, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Wow, es interesante que el padre le haya hecho una oferta al hijo y que en el medio apareciera el diablo usurpando el papel del padre para darle al hijo lo que él le había pedido al padre. ¿Ok? Gracias al Señor que en el siguiente versículo dice: no, el Señor rechazó esa oferta. Él dijo: ¿por qué? Porque a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Por eso, en virtud de que el hijo había pasado esta prueba, ¿ok?, fue aprobado por el Padre y como resultado, Él heredó todas las cosas hasta los confines de la tierra. Por eso el Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que Él fue constituido heredero de todas las cosas. O sea, el Hijo fue probado y fue aprobado por el Padre. Por eso Él recibe de vuelta todo aquello que había quedado bajo el poder de Satanás desde la caída del hombre. Entonces, hay una prueba de esto, ¿ok? ¿Por qué? En la esfera espiritual, esto ocurrió, o sea, fue una realidad. Cuando el Hijo murió y completó la redención, todas las cosas de este universo retornaron a las manos del Hijo. Pero en el plano humano, esto aún no se ha completado. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 2 y versículo 8 dice que aún vemos que todas las cosas no le han sido sujetas. ¿Ok? Por eso el Señor, después de la resurrección, Mateo capítulo 28 y versículo 18, dijo lo siguiente: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, en el ámbito espiritual, todas las cosas pasaron a ser ahora herencia del Hijo. O sea,
se cumplió lo que el Padre le prometió. Ok, pasaste la prueba de la redención, aquí están todas las cosas, aquí están todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Pero falta algo. Aquí en estos versículos hay una clave, amados capitanes. ¿Qué son ustedes? Capitanes. El Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero hay una clave. Por tanto, id. Amén. Ahora les toca a ustedes. Ahora nos toca a nosotros. Por tanto, id, ¿verdad? A todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es eso? Eso es el Evangelio del Reino. Esa es la manera. Esa es la manera como Dios ordenó recuperar ahora todas las naciones y traerlas de vuelta a manos de su legítimo dueño. Salmo 24:1 dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora nos corresponde a nosotros traer las naciones de vuelta a su propietario legítimo. Amados capitanes, y ustedes tienen un papel muy importante en este asunto, y ya lo van a ver. Por eso, amados santos, el Padre espera recibir los reinos no de manos del diablo, sino de manos nuestras. Señor Jesús, entonces, ¿cómo responde o cómo le responde el Padre al Hijo cuando el Hijo le pide todas las naciones hasta los confines de la tierra? Él no le está entregando, o sea, el Padre no le está entregando las naciones servidas al Hijo. Pero ¿cómo le respondió? ¿Saben cómo? ¿Saben cuál fue la respuesta del Padre al Hijo? En el preciso momento de la aurora, le dio un ejército de jóvenes voluntarios. Esa fue la respuesta del Padre. No le entregó las naciones servidas. Le dio como respuesta a un grupo de jóvenes como ustedes. Por eso ustedes son los protagonistas en este tiempo. Vamos a leer Salmo 110 en la versión King James. Lo vamos a presentar en portugués, pero aquí tenemos la traducción, o aquí tenemos los traductores. Ok, la traducción literal es esta, ¿verdad? Dice, tu pueblo se presentará generoso, lo que se traduce en nuestra versión como voluntario, ¿ok? Se presentará generoso en el día de la convocación, en los montes santos, más numerosos que las gotas de rocío. Tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. El Padre le dijo al Hijo, no te voy a entregar las naciones servidas, te voy a dar un ejército de jóvenes santos. Amén. Y se lo dio justamente en este tiempo, en el tiempo de la aurora, de cara a la venida del Señor. Joel 2, versículo 28. Joel 2, versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes ¿qué? ¡Aleluya! Verán visiones. Lo que para nosotros aún es un sueño, para nuestros adolescentes y jóvenes se ha convertido en una visión. Muchos de nosotros aún estamos soñando, pero ustedes no. Ustedes están viviendo la realidad de nuestro sueño. Ustedes están experimentando la realidad.
en estos tiempos. Muchos seguiremos soñando, pero ustedes no sueñen, hermanos. Hagan de esta profecía una realidad. Dios cuenta con ustedes, queridos capitanes. Amén. Ok, creo que quedó claro este asunto, ¿verdad? Entonces vamos a la segunda parte, y esto va con ustedes, los capitanes. ¿Por qué las tropas necesitan capitanes? ¿Por qué las tropas necesitan capitanes? En otras palabras, ¿por qué los adolescentes los necesitan ustedes? Ellos son las tropas del Señor. Son esas gotas de rocío. Como decía Wilbardo, esto es un asunto milagroso, porque el rocío aparece. Él aparece. Cuando ustedes se levantan en la mañana que ven la capota de un carro, ¿qué es lo que ven? Gotas, pequeños puntos de agua. ¿De dónde? ¿De dónde salió eso? Hermano, eso vino del cielo. Dios está trayendo de forma milagrosa muchos adolescentes a la vida de la iglesia. Ellos están apareciendo donde uno menos se lo imaginaba. Ahora, si Dios los está trayendo a ellos, de hecho, la rata de ascenso, de crecimiento de los adolescentes va de manera exponencial. Quiere decir que necesitamos más capitanes. Hermanos, dígale al que está a su lado, Dios necesita más capitanes. Necesitamos más capitanes en esta conferencia. Dios necesita más capitanes. Hablé con un amigo que tengo en el ejército y de hecho él es capitán. Él tiene un rango de capitán, 3 estrellas, ¿no? Él es capitán. Yo lo llamé y le dije, ¿qué hace un capitán? ¿Quién es un capitán en las Fuerzas Armadas? Y él me dijo lo siguiente, los capitanes son pilares fundamentales en un ejército. Son pilares fundamentales en un ejército. Son oficiales subalternos. ¿Qué significa esto? Que ellos reciben voz de comando de sus superiores. Esto lo van a desarrollar los hermanos más adelante. Ellos van a soltar la artillería pesada de esta conferencia. ¿Ok? Ellos son oficiales subalternos. No se les olvide. Ustedes son subalternos. ¿Ok? No son independientes. Hay voces de comando que están sobre ustedes, las cuales tienen que observar, las cuales tienen que acatar y las cuales tienen que obedecer. Son oficiales subalternos. ¿Son oficiales qué? Subalternos. No se les olvide. No se les olvide. Ok. Un capitán planifica, dirige y entrena la tropa para la guerra. Repito, un capitán planifica, dirige y entrena la tropa para la guerra. Hay 3 cosas que a ustedes les corresponde hacer de aquí en adelante con las tropas. Planificar con los adolescentes. Tienen una voz de comando. Y número 3, tienen que entrenarlos. ¿Por qué? Porque ellos van a librar un combate feroz en los postreros días.
no es cualquier cosa lo que estos muchachitos, permítanme usar el término, son niños que se van a enfrentar a las fuerzas de las tinieblas. Se van a enfrentar al diablo, pero lo van a derrotar. Lo van a derrotar para que más le duela. Por eso dice el Salmo 8, de los pequeños, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa del enemigo, para hacer callar al vengativo, para derrotarlo. Espero que estemos capturando el asunto, ¿no? Esto es crucial. Esto es un asunto muy trascendental. Aquí está en juego, hermano. Aquí está en juego el reino de los cielos. No es cualquier cosa, hermano, lo que en esta conferencia nosotros vamos a tratar. Y esto tiene que ver mucho con ustedes, porque ustedes son capitanes de tropas. ¿Esa vez que gramaticalmente es un adverbio? Y yo creo que posesivo, me atrevo a decir, porque ustedes van a ser consagrados para ellos. Ustedes son capitanes de tropas, no para tropas, capitanes de tropas. De tropas. Permítame un trago de té, por favor. Y lo sirvieron tal cual lo pedí. Término medio. Le estoy lanzando un piropo para que se repita eso, ¿no? Porque la vez pasada no me dieron ni agua. A mí no se me olvida. A mí no se me olvida. Ok. Ajá, primera razón. Segunda razón. ¿Por qué las tropas necesitan capitanes? Segunda razón. Porque la profecía del Salmo 110 está dirigida o está enfocada especialmente a los adolescentes. Los jóvenes están incluidos, por supuesto. Ustedes son capitanes. Pero esta profecía está enfocada principalmente en los adolescentes. Hay, todos los salmos, el grupo de salmos que tenemos en nuestra Biblia, ellos se escribieron a partir del siglo XI antes de Cristo. Es un salmo muy antiguo, seguramente. Pero qué cosa tan gloriosa que el Señor estaba reservándose esta profecía para estos tiempos. ¿No les parece maravilloso? Una profecía que se escribió, que se habló hace muchos siglos atrás, el Señor la estaba reservando para estos tiempos. Y si esta profecía está enfocada principalmente en ellos, queridos capitanes, nosotros tenemos que considerar que de aquí en adelante todo nuestro esfuerzo y todos nuestros recursos deberían estar orientados hacia allá. Porque hacia allá es donde Dios está apuntando. Y hacia donde Dios apunta, yo también apunto. A ver, ¿quién de los que están acá es algún prospecto del béisbol o algún otro deporte? ¿O quién practica béisbol aquí? A ver. Ninguno. Israel nada más. El único, claro. Bueno, desde que el béisbol existe, siempre han existido los cazadores de prospectos de béisbol. ¿Qué es un cazador de prospectos de béisbol? Son personas contratadas por los equipos profesionales o de grandes ligas para que busquen entre los jóvenes
perfiles, ¿verdad? Muchachos con ciertas condiciones físicas, y entonces ellos comienzan a verlo así como una especie de prospecto, ¿ok? Y dicen, bueno, este muchacho tiene buena estatura, tiene buena velocidad, un Israel, pues. ¿Para qué más ejemplo? Buena velocidad, tiene fuerza, buen chocador de la pelota, es un potencial grande liga. Entonces ellos comienzan a invertir en este joven. Lo separan, lo llevan a una academia, le pagan toda su alimentación, su entrenamiento, medicamentos, servicios médicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué ellos hacen esto? Porque saben que si ese muchacho llega a ser un Grandes Ligas, ellos van a recibir un gran beneficio. Ahorita se habla hasta de un 30 y un 40%. ¿Sí? Es mucha plata lo que ellos reciben. Bueno, aquí está un hermano que conoce del asunto, el hermano José Luis. Él tiene 2 hijos que ya están cerrados, ya están firmados, ¿verdad? Entonces ellos reciben mucho dinero cuando estos muchachos los contratan como peloteros profesionales o Grandes Ligas. Ellos saben que el muchacho va a recibir un beneficio desde el punto de vista profesional y ellos también por otra parte van a recibir un beneficio monetario. Por eso nosotros como capitanes tenemos que invertir en estos prospectos, ¿verdad? Porque en el día del tribunal de Cristo, ellos no solamente van a ser vencedores, sino que los que invirtieron en ellos también van a recibir el reino. ¿Qué les parece eso? ¿Vale la pena invertir? ¿Ah? Por supuesto que vale la pena invertir. Pena. Amén. Tercera razón. En el Salmo 110, versículo 3, dice que ellos son voluntarios. Voluntarios. Son voluntarios. ¿Ok? Yo recuerdo que antes existía la recluta. Ahorita eso se acabó, ¿verdad, Argenis? Salía la policía a reclutar muchachos para llevarlos al ejército. Pero algunos se presentaban de manera voluntaria al comando. Pues estos que se presentaban de manera voluntaria recibían otra clase de beneficios. De hecho, tengo un buen amigo que hasta llegó a ser el Furriel, ¿qué se llama? Furriel, el secretario del comandante. O sea, ellos son tratados de una manera especial por ser voluntarios. Entonces, ellos creo que merecen un trato especial de parte de ustedes por el hecho de estar llegando de manera voluntaria, ¿verdad? Se merecen un buen trato, un buen cuidado, un buen servicio, porque ellos vinieron como voluntarios a enlistarse en el ejército del Señor. Por supuesto, la reacción que estos voluntarios tienen al llamado de Dios dependerá en gran manera de la palabra que haya sido inculcada en ellos. Cito como ejemplo a Timoteo. Timoteo es el fruto de una sucesión. La abuela Loida instruyó a la mamá Eunice y su madre Eunice lo instruyó a él en la palabra desde muy pequeño. Él fue instruido en los caminos del Señor a muy temprana edad. Él fue formado. Él fue inculcado con la palabra de Dios. Él tenía un buen depósito de la palabra de Dios. En el segundo viaje misionero, cuando Pablo pasa por Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, le pareció bien llevarse a aquel jovencito como cooperador. Lo interesante es que no encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento que Timoteo haya presentado alguna resistencia al llamado de Pablo. Todo lo contrario, permitió ser circuncidado por causa de su padre que era griego. ¿Por qué él fue tan dócil
¿Por qué fue tan sumiso cuando Pablo lo llamó? La respuesta es, la palabra de Dios que había sido inculcada en él dio respuesta al llamado de Dios. Por eso, amados capitanes, tenemos que ayudar a nuestras tropas. Vamos a ayudarlos a que hagan más inmersión, más gritos de guerra, más transcripción, más profetizar, más oración. Porque en esa medida su respuesta será inmediata cuando Dios los llame. ¿Lo vieron? Ok. Un ejército, o mejor dicho, en el Salmo 110, versículo 3, aparece en nuestra versión King James la expresión ejército de jóvenes. ¿Ok? Ellos son un ejército de jóvenes santos. Por eso Dios necesita formar en ellos el carácter de un hombre de guerra. Dios necesita formar en las tropas un carácter de un hombre de guerra, porque ellos se van a enfrentar a las mismas tinieblas, al ejército enemigo, el cual es poderoso. Ellos necesitan una palabra de comando. Ellos necesitan una palabra de comando. Yo quiero citar unos versículos. Vamos a leer, por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer primero el versículo 12. Primera de Juan dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Ok? Aquí lo tengo, sí es verdad. Tipo periodista, cuando está narrando las noticias. Que vuélvala a colocar. Ok, fíjense. Ahí menciona la palabra hijitos. Hijitos. ¿Lo vieron? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿De quién nos está hablando? De un creyente, de un jovencito, en una edad muy temprana en términos espirituales. O sea, sus pecados les han sido perdonados. Estamos hablando de un niño recién creyente. Pero en cuanto a los jóvenes, ¿qué dice? Vamos a leer el 14, saltemos al 14. Estamos allí, dice: os he escrito a vosotros jóvenes, a vosotros padres, porque habéis conocido al que, a ver, lean conmigo. Os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué? Y habéis, wow, ¿lo vieron? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados. Un adolescente, un jovencito, en un estado muy temprano. Pero ¿qué le dice a los jóvenes? Sois fuertes. ¿Pero por qué son fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, capitanes, ese es su equipamiento. Ese es su equipamiento militar. Soy fuertes porque habéis guardado la palabra y de paso tienen una experiencia maravillosa, que han vencido al maligno. Ese es el aval. Eso es lo que ustedes tienen ahora para trabajarlo en los adolescentes. ¿Ok? Todo aquello que Dios les dio, la palabra, las experiencias, sus victorias, tienen que ser puestas a disposición de los adolescentes. ¿Lo ven? Ok. Número 5, no sé, perdí la cuenta ya. Me hace falta el Gatorade, porque ya me estoy desmineralizando. 4. El 4, Cuarta razón. Ustedes necesitan servir
a los adolescentes. Ustedes necesitan servir a los adolescentes. Voy a tomar prestado del contexto algunas expresiones que están en unos versículos. Por ejemplo, Génesis 25, 23 nos habla de Rebeca, la esposa de Isaac, ¿cierto? Dentro de su vientre, cuando ella estaba embarazada, habían gemelos en su vientre. Y estos gemelos representaban dos pueblos. Pero allí dice que el menor serviría, ¿cómo dice ahí? Dice que el mayor servirá al menor. Hermano, repita conmigo. El mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿Qué son ustedes? Son los mayores, son los capitanes. No se les olvide, de tropas. Y por allá en Lucas 22, versículos 26 al 27, el Señor también hizo una pregunta. El Señor preguntó, ¿quién es el mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Indudablemente, el mayor de ellos es el que se sienta a la mesa. Queridos capitanes, hoy los que están sentados a la mesa son los adolescentes. Les toca a ustedes, ¿qué? Servirles. El mayor servirá al menor. ¿Ok? No se olviden de este principio. Queridos capitanes, nuestros adolescentes son la buena tierra. Fue donde cayó aquella semilla que fue esparcida por diferentes tipos de terrenos. Pero una de estas tierras se le llama la buena tierra. Y ella fue la que produjo 30, 60 y el 100 por uno. ¿Quiénes son esta buena tierra, hermanos? Son los adolescentes. Son los adolescentes. Por eso, amados, los capitanes de aquí en adelante deben cuidar de cada detalle relacionado con los adolescentes. Hebreos 3, versículo 2, dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Ok? Fue fiel en toda la casa de Dios. Y Dios nos dio hoy día casa de adolescentes. Amén. Tenemos casa de adolescentes. Por tanto, ustedes tienen que ser fieles en toda la casa de adolescentes. Tienen que cuidar de cada detalle de la casa de adolescentes. Casa de adolescentes necesita de una estructura. Y esta estructura se llama capitanes. Esta es la primera estructura que necesita casa de adolescentes. Dios le ha entregado a ustedes casa de adolescentes. Señor Jesús, no, ese amén estuvo como muy flojo. Dios le entregó a ustedes casa de adolescentes. Las colocó en sus manos. Son los capitanes que cuidan la casa de adolescentes. Por eso necesitamos promover, necesitamos espacios físicos para ellos, necesitamos ofrendas, necesitamos invertir todo lo que esté a nuestro alcance en casa de adolescentes. Debemos promover esta herramienta en todas las iglesias. Hermanos, jóvenes, donde ya se practica esta herramienta, ¿qué tal si vamos a otras localidades a mostrar el modelo? Vamos a ayudar a otras iglesias. ¿Estamos en el sí y en el amén? Bueno, vamos a planificar. Amanezcan mañana planificando.
Otro asunto. Necesitamos enseñarle los fundamentos de la verdad. Una parte muy importante en casa de adolescentes. Necesitamos profundizar en las verdades bíblicas. Un hermano muy conocido por nosotros nos dio un ejemplo en un mensaje. Él dijo que una vez visitó Grecia y vio el templo aquel, el Partenón, ¿no? Un templo muy antiguo, un templo griego muy antiguo. Y él observaba aquel majestuoso templo que databa de miles de años y no se había caído. Entonces él notó que sus columnas estaban intactas. Esa es la razón por la cual esa estructura, aunque muy antigua, no se ha derrumbado. La palabra dice que Él va a hacer de muchos columna en el templo de Dios para que nunca más salgan de allí. Necesitamos trabajar las verdades en los adolescentes. ¿Ok? Estoy dando, no sé si algunas instrucciones aquí. ¿Ok? Si ustedes lo quieren tomar así, amén. Recíbanlo como una instrucción. Pero por otra parte, también necesitamos inculcar en ellos la palabra profética. Amén. La palabra profética. Voy a citar Deuteronomio 6, versículo 1. Compartía con los hermanos más temprano que nuestra versión Reina Valera no nos ayuda mucho en cuanto a lo que es el verdadero sentido de estas palabras. Allí dice, esto pues son los mandamientos, ayúdenme a leer, vamos. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Ok? Era la preocupación de Dios que su pueblo, antes de poseer la tierra de Canaán, pasara primero por este proceso de grabar la palabra, no solo en la mente, sino en los corazones de ellos. Y nuestra versión dice, para que los pongáis por obra, me dice cómo, en la tierra, en la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Ok? La misión era tomar la tierra. Pero investigando en los idiomas originales, encontramos que el verdadero sentido de estas palabras es este. Inculquen la palabra en los corazones del pueblo, porque ella misma, la palabra, es la que va a hacer las obras una vez que estén en el desierto. Amén. Aplauso. Permiso. Hay algunos versículos en el Antiguo Testamento que dice que comió y bebió y le volvió el espíritu, ¿no? Bueno, así me siento yo. Gracias, hermana, me salvó la vida. Ok. En Josué, vamos a proyectar Josué, capítulo 24, versículo 17, ya estoy casi terminando. Vamos a leerlo, por favor. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Hermanos, esta expresión, grandes señales, esa expresión en el griego original es señales proféticas. Señales
proféticas. Y estas señales proféticas, ¿cómo se manifestaban? Allí dice que y nos ha guardado por todo el camino. Esa palabra guardado en el original también significa que estas señales los rodearon. Los rodearon. La palabra que Moisés habló en el desierto como profeta se manifestó en el desierto como grandes señales. Señales que los guardaron, que los rodearon. Y estas señales le indicaban tanto a ellos como a los enemigos que Dios estaba con ellos. ¿Qué pasó? Hermanos, Moisés era profeta y lo que él habló literalmente se cumplió en el desierto. Esta palabra produjo señales, obras prodigiosas que abrieron paso en su camino por de entre los pueblos por donde ellos pasaron. ¿Qué está ocurriendo hoy día? ¿Qué está haciendo la palabra profética entre nosotros? Está produciendo señales. Y estas señales que nos siguen son la confirmación de lo que los profetas están hablando hoy. ¿Lo ven? Por eso, hermanos, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad. Cuando Moisés recibió el llamado del Señor en el desierto de Madián, ¿cuántos años tenía? 40 que pasó en Egipto, ¿verdad? Preparándose en Egipto. Y 40 más. O sea, al término de los segundos 40 años, cuando él tenía 80, Dios se le apareció en una zarza. Pero ya este Moisés de 80 años no era el mismo Moisés de los 40. Ya todas estas capacidades estaban desgastadas, a tal punto que Moisés no sabía ni siquiera hablar. Pero a este Moisés desgastado se le apareció Dios. Y cuando Moisés quiso sacar aquella excusa de que era hombre torpe, el Señor le dijo, como decimos los maracuchos, lo mató en la raya. Nada más y nada menos le dijo, yo voy a estar en tu boca. ¡Ay! ¡Ay! Yo voy a estar en tu boca. Un Moisés desgastado, pero con la palabra en sus labios. Esa palabra era la que abría paso a Dios por los pueblos donde ellos iban transitando. Y así pudieron tomar la tierra porque la palabra se encargó de eso. Hoy día nosotros vamos a conquistar las naciones. Vamos a traer al Señor de vuelta. Vamos a traer de vuelta a sus manos los reinos de este mundo. Pero no nosotros, sino la palabra que está en nuestros labios. Si somos fieles al hablar profético de Dios, creo que vamos por buen camino. Señor Jesús, ¿están viendo la razón de ser capitanes? Ahora sí saben por qué. Todo esto que les estoy compartiendo debe estar en casa de adolescentes. Estas son instrucciones. Enséñenle la verdad, pero incúlquenles la palabra profética también, para que hagan la obra. Amados hermanos, el conocido científico Albert Einstein, bueno, este científico descubrió que en este universo existe algo llamado el gran atractor. El gran atractor. No es Larry, por cierto. El gran atractor. El gran atractor
es una anomalía gravitatoria que arrastra las galaxias en forma radial. Y además es responsable de la curvatura espacio-tiempo universal. Es una atracción tan fuerte que hay en este universo y está colocada en el centro del universo, y es la que hace que todos los sistemas, todos los planetas y todas las galaxias se muevan de manera elíptica. Esa es la palabra, ¿verdad? De manera elíptica. Todo eso ocurre porque en el centro del universo hay un gran atractor, una fuerza magnética de grandes dimensiones. Pero ni Albert Einstein, ni ningún científico hasta el día de hoy sabe dónde está situado ese centro gravitatorio. Pero nosotros sí sabemos, porque ese centro gravitatorio es Cristo. El libro de Colosenses lo describe como aquel en quien todas las cosas permanecen unidas. Entonces, lo que no saben ellos, nosotros lo sabemos. Somos más sabios que a los científicos. Y aquí viene lo bueno. Porque alrededor de este gran atractor, que es Cristo, hay otro anillo que lo rodea. Y este anillo se llama la palabra profética. Pero vamos más allá. Alrededor de este primer anillo que está rodeando el gran atractor, existe otro anillo. ¿Y saben cómo se llama ese anillo? Los adolescentes. Yo voy a soltar aquí algo. Yo no sé si me estoy volviendo loco o el calor de Maracaibo ya me trae frito. Pero llegó el tiempo en que todas las iglesias a nivel mundial van a girar alrededor de los adolescentes. Ellos van a ser, con Cristo, junto a la palabra profética, el gran atractor de este universo. Ellos van a ser quienes van a traer hacia Cristo todas las cosas para que Él pueda encabezarlo todo. Y así venga el fin. Hermanos, Dios los va a usar a ellos. Por eso ustedes necesitan alistarse en este ejército celestial. De hecho, el tema de este mensaje es alistamiento y ¿qué? Ya se me olvidó. Alistamiento y misión. Yo les voy a dar una mala noticia, pero yo no sé qué los trajo aquí. Pero desde que pasaron por ese portón, quedaron reclutados. Y olvídense de que van a salir. Ya fueron reclutados. Y los que están reclutados, ¿qué tienen que hacer? Ir a reclutar a otros. Porque necesitamos más capitanes. Entonces vamos a hacer una obra de reclutamiento. Para que la línea ascendente de crecimiento de los adolescentes sea acompañada por una línea paralela. Amén. Dios los necesita, amados hermanos. Vamos a leer un versículo acá, y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primera de Corintios 15, 24 al 25. Vamos a estar de pie, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 25. Dice, todos, vamos a leer todos. A ver, vamos. Capitanes.
Amén. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¡Aleluya! Vamos a hacer algo por breves minutos, ¿ok? Vamos a tomar unos 5 minutos. Vamos a hacer equipos de 3. A ver, ya, equipos de 3. Equipos de 3. Y vamos a hacer un pequeño clamor. No solamente vamos a orar, vamos a hacer un pequeño clamor por nuestros adolescentes. Incluye allí casa de adolescentes, incluye allí a su hermanito menor, incluye aquel adolescente que está en la vida de la iglesia, incluye aquel muchacho que está atado por algún mal hábito. Ore por todo eso, hermano. Vamos a orar por 5 minutos, un pequeño clamor por nuestros adolescentes. Y luego un hermano va a cerrar con oración. Amén. Aleluya.